Bien, hermanos, les saludo. Doy gracias al Señor por poder nuevamente estar en este lugar y les pido que me acompañen en oración para que el Señor prepare nuestro corazón y podamos acudir a la palabra del Señor de la manera correcta. Señor, damos gracias por tu palabra, porque podemos acudir a ella. Damos gracias porque tú nos has permitido llegar a este lugar. Y pedimos, rogamos que tú prepares nuestro corazón, podamos focalizar nuestra atención en tus asuntos, que las cosas cotidianas podamos dejarlas en una pausa, de tal manera con reverencia, con respeto y con agradecimiento, poner nuestra mirada en tus cosas. Damos gracias por este tiempo que vamos a tener, y en el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, vamos a continuar en la serie en que estamos tratando las cartas de Pedro. Vamos ya en segunda de Pedro, en el capítulo 3. Pasa muchas veces que al preparar una predicación uno se encuentra en la palabra con cosas tan profundas que uno dice humanamente, ¿cómo las puedo expresar o transmitir? Y son tan grandes que uno siempre se siente, indigno de eso y somos así humanamente terrenales. Pero Dios nos ha permitido en su gracia acceder a verdades tan maravillosas que tenemos que a veces recordar lo que implican y qué es lo que cuál es el impacto que tiene para nuestra vida. Estaba pensando en relación obviamente a estos capítulos, que si nos dijeran que nos quedan, una semana de vida, trataríamos y nos hacen la pregunta, o si nos hacemos la pregunta, si nos quedan pocas semanas de vida, ¿qué haríamos? Y a veces uno escucha esta pregunta en contextos no necesariamente de iglesia ni cristianos, y aparecen cosas esperables y razonables, como ordenar los asuntos, lo que sea, documentos, las claves de la cuenta del banco, quizás tomar algunas decisiones, dar consejos. Y uno, como cristiano, uno debería hablar si uno tiene familiares inconversos, hablar rápidamente con ellos lo más pronto posible. Y si uno tiene familia cristiana, también quizás tener algunas conversaciones que son necesarias y dar consejo cristiano, etcétera, etcétera. Y Pedro está en una situación como muchos, o la mayoría de los apóstoles y discípulos de Cristo, muchos sufrieron muertes o finales no normales, la mayoría de los apóstoles no murió de viejitos, sino que murió de muertes de castigo y en prisión, típicamente. Y Pedro no es la excepción, no es la excepción. Y en los últimos tiempos de él, estamos en el último capítulo de la última carta de Pedro en este contexto, él nuevamente ocupa su tiempo en escribir a la iglesia. Y lo hace con mucho amor. En el versículo, vamos allá a 2 de Pedro, capítulo 3. Les recuerda y les dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Le está diciendo ya le escribía antes, le estoy escribiendo de nuevo por el amor. Está relacionándolo con el amor que les tenía. Y les dice básicamente que quiere invitarlos o los exhorta a pensar. En los capítulos que preceden y también en Primera de Pedro, ha planteado Pedro consejos o recomendaciones o advertencias importantes y ha venido hablando ya de los
falsos maestros. Entonces imaginemos a Pedro ya en sus últimos tiempos, probablemente esperando su fin, su sentencia final. Está advirtiendo nuevamente y va a advertir en este capítulo respecto de los falsos maestros. Pedro quiere despertar entonces la atención y que nos quiere hacer pensar, digamos, en este texto. Y en el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, Pedro nos está diciendo acá que consideremos las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es como que nos dice a nosotros, veamos la Escritura. Va a ser importante en este contexto. Y tiene que ver lo que trata el capítulo con la segunda venida de Cristo. Y en particular con la negación que existe en el mundo respecto de esa segunda venida. La segunda venida de Cristo es importante, es una doctrina importante, porque de cierta manera esta expectativa de que Cristo viene es una motivación muy grande para el pueblo de Cristo. Nos hace esperar el estar realmente con el Señor y anhelarlo también, o así debería ser. ¿Se acuerdan que había un saludo que tenían también en los tiempos que es Maranatha? ¿Se acuerdan qué significa Maranatha? Viene del arameo, Marana, Señor, y Ta significa viene. Entonces, el Señor viene, o también a veces se interpreta en forma de petición, digamos, ven Señor, o de disposición o deseo del corazón, ven Señor. Y esto lo aparece en la palabra del Señor, como he mencionado también Maranatha. Entonces, para los cristianos es importante, era importante. Y bueno, los profetas hablaron de la segunda venida, los apóstoles también, ellos hablaron de esto también, no de su propia intención u opinión, sino que era lo que el Señor les decía que dijesen. Por eso dice, mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. No era de su propia opinión, sino lo que el Señor les dijo que tenían que transmitir o enseñar a la iglesia. Y bueno, la advertencia llega en el versículo 3, donde dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí es importante notar la importancia y la relevancia que da Pedro a esta situación. Volvamos a la situación en que está Pedro. Está en sus últimos días, le queda poco tiempo. Uno podría especular, esto no es especulación ilustrativa, pero a lo mejor le queda poco papel, poca tinta, o quizás ya sabe la fecha en que ya no va a poder comunicarse más con la iglesia. Y le dice, sabiendo primero esto, o sea, si de lo que me preocupa, esto es lo primero. Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, un poco difícil de pronunciar. Y la intención acá de Pedro es que esto tiene que estar en nuestra mente, y la mente de los que recibieron esta carta. Es como Pedro diciendo o pensando, no quiero que esto les tome por sorpresa. Y es muy importante, por eso le da esa prioridad. La intención de Pedro es que estemos vigilantes ante estos burladores.
que se relaciona con los falsos maestros que viene tratando el apóstol en capítulo anterior, y no quiere que les tome por sorpresa. Son burladores porque conocen la promesa de la segunda venida, pero se burlan de ella. Y nos dice también acá Pedro que son pecaminosos. Ahí habla de sus concupiscencias. Y lo dice como un asunto permanente, por eso dice, digamos, que son personas que están andando según su propio pecado, básicamente. Y vamos a ver que estas son personas que aprovechan el hecho de que el regreso de Cristo aún no ha ocurrido para burlarse de Dios y de su palabra. Recordemos que la venida de Cristo es una fuente de esperanza para el pueblo de Dios. Entonces, cuando ellos se burlan de esto, podríamos decir, no es una simple burla, no es una simple broma, no es una casualidad tampoco, como vamos a ver, como está expresado, y lo dice muy bien Pedro. Es esencialmente un ataque a una doctrina fundamental y a una verdad fundamental para el pueblo de Dios. Por eso para Pedro esto es tan importante. Su última carta, su último capítulo, y esto es lo que dice. Y a esto se dedica. En el versículo 4 está, ¿qué es lo que dicen estos burladores? Dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Bueno, vamos a desglosar esto, entonces voy a leerlo de nuevo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación. Entonces son personas que andan diciendo. ¿Qué quiere decir esto? No es que dijeron alguna vez, sino que van a tener eso como podríamos decir, su trabajo, su labor. Es un comportamiento que los caracteriza. Son personas que van a andar diciendo eso. Uno se imagina moviéndose de un lado para otro, recorriendo lugares y diciendo eso. Entonces no es una acción casual, no es una broma del momento, sino que van a andar diciendo esto. Básicamente la idea general es que, ha pasado tanto tiempo, mucho tiempo, desde que los profetas y apóstoles anunciaron esto. Por lo tanto, Jesús no va a venir, eso es lo que ellos plantean. Entonces, junto con estas burlas, añaden esta negación, en manera de duda, pero implícitamente, retóricamente, va esta negación. Esta burla, esta mofa, tiene dos consecuencias o dos caras o aspectos graves. Uno es la burla de algo que Dios dijo que va a ocurrir. Y lo segundo es que esta forma de burla o este comportamiento va a inducir a otras personas al menosprecio de las profecías. ¿Dónde está la promesa de su venida? Entonces estas dudas se generan por esta pregunta maliciosa que pretende negar la segunda venida de Cristo. Y lo hace en un sentido bien general. Nosotros confiamos, sabemos que Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cierto? En Juan 14, 1, 4, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en Tesalonicenses, capítulo 4, dice en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es Cristo viniendo por su iglesia. Pero también la palabra nos enseña y nos muestra de Cristo viniendo de una manera no en el aire, sino también hacia la tierra. Y muchas profecías del Antiguo Testamento hablan de esto, de básicamente lo que uno entiende o se le llama los tiempos finales. Y estos burladores en general, vamos a ver que su ataque es bien general, niegan y rechazan todo esto. Volviendo o digamos, manteniéndonos, en este versículo, en el versículo 4, vemos que estas personas no desconocen la promesa, conocen la promesa. Y cuando dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su venida? Lo que están diciendo es, la promesa no se ha cumplido. Y después, cuando dice, desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. No solamente van en contra de la venida de Cristo, sino de toda la acción de Cristo, de toda la acción de Dios a través de la historia, de su palabra. Porque si no, preguntémonos, ¿todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación? ¿Ha intervenido Dios en el mundo? Entonces la pregunta no va solo, o esta duda que plantea acá en estos pobladores, no va solo respecto de la venida de Cristo, sino de toda la acción de Dios. Porque no podemos decir que todas las cosas están como desde el principio de la creación, se ocurrió el diluvio. Se ocurrió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y lo central, se ocurrió la venida de Cristo. Y su muerte, y su resurrección. Porque lo que estos pobladores están intentando decir es que Dios no actúa, no existe, no influye. Eso es lo que está en el corazón de estas personas. Porque dicen que todas las cosas siguen igual como fue desde el principio de la creación. En el versículo 5, acá empieza Pedro a mostrarnos lo que la palabra nos dice. Versículo 5 del capítulo 3. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. ¿Se entiende, no? Ya no está hablando solamente de que Cristo, pues obviamente Pedro dice que Cristo va a venir, pero el punto, Pedro entendió, esta gente no solamente está hablando de la venida de Cristo, está hablando de que Dios no influye, que Dios no existe y que no tiene el poder para crear. Y por eso Pedro nos dice en este versículo que estos se ignoran voluntariamente porque no es por desconocimiento, que en el tiempo antiguo fueron hechos
por la palabra de Dios, los cielos y la tierra. ¿Y qué quiere decir acá, hermanos, por la palabra de Dios? ¿Se refiere a la Biblia física? No, obviamente. ¿Se refiere a que tenía que ser audible para que ocurriera lo que Dios quería que ocurriera? No, tiene que ver con que lo hizo Dios por la acción de su voluntad. No necesitó materiales, por así decirlo. No tuvo que transformar cosas. De la nada. Lo pudo hacer por su poder y solo por su voluntad. Cuando los judíos hablan del cielo y de la tierra, básicamente abarcan todo. Los cielos es como el universo. Ellos pensaban y planteaban algo así como 3 cielos, 3 niveles: cielo atmosférico, el cielo, digamos, podríamos decir de los astros, estaría sobre eso, y después está el cielo donde está la manifestación de la presencia de Dios. Por eso se le habla del tercer cielo. Entonces esta figura dice todo. Los cielos, por eso es plural, por eso no dice el cielo, y también la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Y el agua va a tener un lugar importante. En Génesis 1:9, ahí dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Respecto de Dios creador, en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creador, ni siquiera estamos hablando de transformación. Dios creador. Y todo esto hecho por la autoridad de Dios. Y esto es lo que Pedro nos dice: estos burladores ignoran. Voluntariamente deciden ignorar la potestad y el poder de Dios. Acción de Dios hacia el hombre, en versículo 6. Por lo cual el mundo entonces, hablando del tiempo antiguo, ¿cierto?, pereció anegado por el agua. En Génesis 6, 5-8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, vemos que el mundo antiguo, en su sistema de mundo de pecado, pereció mediante el agua debido a ese pecado. Bueno, los falsos maestros ignoran también esta situación. Y más que el hecho de que haya sido por agua, y la historia de Noé, y aquí el énfasis es en que ignoran voluntariamente que esta fue una acción de Dios sobre el hombre. ¿Y por qué no quieren la acción de Dios sobre el hombre? ¿Por qué la rechazan? Volvemos atrás: por su concupiscencia, por su pecado,
Porque en su amor al pecado no quieren saber o escuchar respecto de la responsabilidad del hombre y de las consecuencias que tiene ese pecado. Así como en los días de Noé, no quisieron escuchar a Noé. Y bueno, la palabra también nos da, en varias ocasiones se enfatiza y se muestra el ejemplo de Noé en cuanto a su fe. Todo el esfuerzo de construir el arca, la lluvia no era algo que conocieran, y lo que es bastante natural es que haya sido objeto de mucha burla y de incomprensión. Quizás sus hijos habrán pensado en algún momento: ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué está haciendo esto? Imaginémonos en una situación similar. Se refleja en la acción de estos burladores en contraposición a lo que hizo Noé. Aparte de la ignorancia, esta incredulidad, el amor por lo que está en el mundo. No tengo tiempo de escuchar lo que Noé anda anunciando, que va a llover, va a caer agua. ¿Qué es eso? Nunca ha caído agua. Es la misma situación para estos burladores. El Señor no ha venido, ha pasado este tiempo. No tengo tiempo para pensar eso. Porque aman más el mundo, no aman la venida. Y 1 de Juan 2, en el versículo 15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Totalmente ignorado esto por estos burladores. Ignoran estos burladores lo que ocurrió voluntariamente. Y en el futuro, ¿qué va a pasar? También esto es importante para Pedro. Y en el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Guardados para el fuego del día, en el día del juicio. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Y por qué dice reservados por la misma palabra, hermano? Es porque se va a cumplir. Y no podemos ignorar esto, no debemos, por eso es esta advertencia de Pedro, y algo tan primario, relevante para él como para escribirlo en esta carta. Se va a cumplir. A pesar de los burladores, de las dudas o del paso del tiempo, se va a cumplir. ¿Cómo se cumplió el diluvio? ¿Cómo se cumplió la primera venida de Cristo? Se va a cumplir la segunda venida de Cristo. Para el mundo, para el que no conoce a Cristo, suena como algo terrible. Pero para nosotros los cristianos, hermanos, es realmente maravilloso. Hay un versículo muy hermoso que para nosotros es hermoso, pero para el mundo es terrible. En Isaías 66, 13. Dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos.
Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Es muy lindo este capítulo. Les sugiero que lo puedan leer completo. Isaías 66. Porque habla de cómo tiene Dios el cuidado con su pueblo. Pero también de estas serio y terrible futuro para los enemigos de Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Dice algo similar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Continuamos en el versículo 8. Y aquí hay un tema que es bien importante. Porque Pedro ya ha planteado la duda que presentan los burladores, lo que han ignorado, dando el ejemplo del diluvio. Y también dice que algo va a ocurrir en el futuro. Y ahora Pedro habla algo que responde de cierta manera a la duda que plantean estos burladores. Versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, este amados que está en el versículo 8 muestra y expresa que Pedro está conmovido, en el sentido de que no quiere que ignoremos esta verdad y que la duda y esta negación que los burladores quieren distribuir o esparcir, no quiere que nos afecte. Oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, acá Pedro se conmueve por aquellos creyentes cuya fe pudiese tambalearse. Y lo que llama acá es que si se produce en nosotros impaciencia, o los burladores nos hacen dudar, que consideremos los tiempos de Dios. Nosotros sabemos, decimos que Dios es eterno, ¿cierto? En Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. La vigilia es una parte de una noche, no es que ellos dividían la noche en vigilias, entonces es una porción, ni siquiera es una noche completa. ¿A qué apunta Pedro? El tema del tiempo es bien interesante. Me gusta leer sobre ese asunto. Y es una cosa que para el mundo incluso terrenal, los físicos no se ponen de acuerdo bien respecto del tiempo. Porque entran en definiciones circulares, como el tiempo es el tiempo que pasa
Es difícil definir el tiempo, es una de las cosas que son difíciles de definir. Y aún físicamente hay teorías al respecto, pero ni siquiera están unificadas, por así decirlo. El año pasado me acuerdo que encontré un libro en una biblioteca que hablaba era un libro el título era como Hacia una unificación de las teorías respecto del tiempo, ¿ya? Y era un libro creo que del año 2020, o sea que no es muy antiguo, más o menos reciente, y bueno, y uno podía ver distintas ideas que realmente dan cuenta de que, o muestran, de que hay varias teorías sobre el tiempo, de qué es lo que es, y no hay unanimidad. Y eso desde el punto de vista físico humano, lo que el ser humano puede percibir. ¿Cuánto más difícil aún para la mente humana comprender el tiempo de Dios? Porque el que Dios sea eterno no es solamente, hermanos, de que Él viva mucho, que viva muchos años. Porque dice acá Pedro que pone verdades súper grandes, así como si nada, pero obviamente inspirado por Dios. Porque la verdad es que dice, un día son como 1000 años, pero también 1000 años como un día. Eso nos habla de que Dios no es que dure mucho, es que está libre del tiempo. El tiempo en lo que nosotros estamos y la implicancia que tiene para nosotros, Dios no las tiene. No es solamente un tema de escala temporal, de que Dios ve las cosas y como vive muchos años y vive eternamente desde el pasado hasta el futuro, entonces digamos que Él puede hacer cosas en un horizonte de tiempo grande. No, hermanos, Él está totalmente libre del tiempo. Porque un día es como si fuese 1000 años, pues también 1000 años es como si fuese un día. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque los falsos maestros intentan argumentar, estos burladores, que el tiempo que había pasado era demasiado como para que se cumpliese su promesa. Sin embargo, hermanos, el día del Señor, la segunda venida de Cristo, Cristo viniendo por su iglesia, va a llegar en el tiempo que Dios determinó, en su tiempo. Y no podemos decirle al Señor que se tarda, porque Él no está atado. Su eternidad no es solamente una sucesión infinita de tiempos nuestros. Él está libre de eso. Y Pedro acá sigue respondiendo a estos burladores. Dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ese es nuestro beneficio, hermanos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios, en su gracia, mantiene abierta la puerta de la salvación para nosotros. En Ezequiel está escrito, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. No es el propósito del Señor la muerte, pero nos llama a que nos convirtamos. El Señor es paciente, hermanos, ha sido paciente. Y gracias a esa paciencia es que muchos, estamos acá y somos hechos hijos de Dios por su gracia, por su paciencia. Entonces somos beneficiarios de esa paciencia. Pero, como en el día de Noé, el tiempo de esta gracia se va a terminar.
Entonces, estos rebeldes rechazan la gracia de la salvación. Y si alguien hace eso, queda responsable de la condenación que tiene. Recordemos que en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, está sobre él. Esa es la situación a la que un ser humano se enfrenta si no recibe a Cristo como su Salvador, como su Señor y Salvador. Por eso, no cometamos el error que cometieron los seres humanos en el tiempo de Noé. Los seres humanos en el tiempo de Noé no creyeron, no aceptaron, continuaron en su maldad. Y en este tiempo de gracia, en el que el Señor ofrece su salvación y en su paciencia demora su venida, el llamado es a quienes no lo han hecho, a que acepten al Señor Jesucristo, a que lo reciban como Señor y Salvador. Porque el Señor viene. Versículo 10 nos describe acá, Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué pasa con el ladrón? No es esperado, es inesperado. Entonces, para el mundo en general, este día del Señor no va a ser algo que esperan. Y dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 29, el Señor Jesucristo está en el monte de los olivos, y ahí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estas son palabras del Señor Jesucristo en el monte de los olivos, registrada en el Evangelio de Mateo. Isaías 2 dice en el versículo 12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los ceros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Cómo podemos responder a esto? Bueno, si alguien aún no ha aceptado al Señor Jesucristo, tiene que hacerlo pronto. Tiene que tomar en serio la palabra de Dios y esa oferta de salvación.
ese precio que se pagó en la cruz, derramando la sangre del Señor Jesucristo, es el mayor precio y no lo debemos olvidar o despreciar. Estas verdades, hermanos, en la historia de la iglesia, fueron fuente de mucha esperanza, de mucho ánimo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué hacemos ante esto? ¿Solamente es una información? ¿Algo que parece de susto? No, hermanos, de ninguna manera. Porque nosotros tenemos la esperanza, hermanos. Y aquí también Pedro les dice, después de anunciar estas cosas que van a ocurrir, puesto que todas estas cosas, en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El mundo va a ser deshecho, hermanos. Las cosas que están en el mundo no van a tener ningún valor, van a ser desechadas, fundidas. Como dice la palabra, el cielo y la tierra van a pasar. Por lo tanto, nosotros debemos mirar hacia lo eterno, a lo que va a perdurar. Dada esta promesa, esta maravillosa promesa, nuestra respuesta debería ser andar de manera santa y piadosa, como dice Pedro en este versículo 11. Porque al no recibir la condena del juicio, deberíamos actuar con agradecimiento. Deberíamos hacerlo así. También debemos andar en santidad porque Dios es santo. Mismo Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 1, 15 y 16, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, hermanos, recordemos que fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Por esa razón, esas cosas terribles que aparecen en la palabra para los impíos no nos van a afectar a nosotros. Busquemos la comunión con Dios también, hermanos, que se mantiene mediante una vida en santidad por la acción del Espíritu Santo. Y tomados de esta esperanza, sí lo hicieron muchos cristianos en situaciones muy complejas. Tenían esta visión en las cosas de Dios, en la esperanza que existe para sus hijos. ¿Anhelamos esto? ¿Anhelamos esta venida del Señor? Deberíamos anhelarla, deberíamos estar buscando esto. Como dice en el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice que hay que estar esperando y apresurándonos. Entonces, como apresurándonos, como apurarse, es como alguien que está esperando con ansia, no como una cosa que, bueno, podría pasar en el futuro, algún día llegará, sino que estamos realmente expectantes ante esto. Deberíamos ser cristianos mirando al futuro, y eso nos da una perspectiva diferente de las cosas, y debiese reflejarse en un estilo de conducta que refleja esa esperanza, esa expectativa de estar con nuestro Señor, hermanos. El cristiano anhela el regreso de Cristo. Esperamos la venida de Cristo que venga a buscar a su iglesia, hermanos, porque ahí estaremos ante Cristo, como su palabra lo promete. Para ir terminando, hermanos,
Dice en el 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quizá a usted, hermano, en algún momento, y hay algunos ejemplos bíblicos también que se menciona esto, ante la injusticia y la maldad del mundo, uno siente un peso en el corazón. A veces puede ser, Señor, castiga a esa gente, manda un fuego, o tristeza, porque rechazan a Dios y sus promesas. Pero en este cielo nuevo y en esta tierra nueva va a morar la justicia. Frente a la destrucción de las cosas, el juicio del mundo, la perdición de los impíos, el creyente entonces vive una esperanza basada en la promesa del Señor en este cielo nuevo y tierra nueva, donde ya está consolidada la victoria sobre el pecado y sobre la maldad. Y está la presencia de Dios, la ausencia de dolor, la ausencia de la muerte y una paz perfecta. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo mismo cuando dijo que nos iba a preparar lugar. Es ese lugar, en Juan 14, 1 al 4. Y a veces uno podría pensar, y nos vamos a preocupar, vamos a sufrir recordando lo que pasó antes. Y Isaías 65, 17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora sí, para terminar, hermanos, Apocalipsis 21. Parte así los primeros 3 versículos. Un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias por tu palabra, por esas hermosas promesas, las cuales nos dan esperanza, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en ellas, a no dejarnos caer en la duda, sino que tener una fe firme y profunda, Señor. Rogamos para que en todos nosotros podamos tener una fe firme, una fe sólida, que entiende que tu venida se acerca, Señor, que tú cumples tus promesas, como tu palabra se cumple completamente, Señor, como se ha cumplido. Ayúdanos a considerar esto para tener una motivación fuerte, Señor, porque el tiempo se acerca de hablar a los demás, Señor, tanto en donde estemos, Señor, en nuestro barrio, en el trabajo o en los lugares donde estemos. Ayúdanos, Señor, a tener esa preocupación. Y también, Señor, la preocupación para que en la iglesia podamos mutuamente edificarnos y ser perfeccionados, Señor, como es tu voluntad. Y hacer esto con gozo, con alegría, con esperanza, de tal manera de tener esa fuerza espiritual, Señor, esa capacidad de hacer tu voluntad que solo tú puedes dar a través de tu Espíritu Santo. Gracias por esta palabra y quedamos en tu presencia, agradeciéndote por tus grandes e inmensas misericordias. En el nombre del Señor Jesús, amén.